Bienvenidos a este encuentro Presidencia Española y Relaciones Unión Europea-CELAC, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En primer lugar, tiene la palabra Enrique Ojeda, director general de Casa de América. Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América. Un saludo muy cordial al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Ministro, bienvenido siempre a esta tu casa y gracias por pensar en esta institución para este debate sobre la presidencia española y las relaciones Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Un saludo también muy cordial a la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Ángeles Moreno, al subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Cuesta, a todo el equipo del Ministerio, a los participantes en el conversatorio que va a tener lugar, a don Enrique Iglesias, parte de esta casa, parte fundacional del sistema iberoamericano, a Yoconda Belli, escritora nicaragüense, recientemente ganadora de la 32ª edición del Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía, activista también siempre en defensa de la democracia y de los derechos humanos, y a la que va a moderar ese conversatorio, la periodista Pilar Bernal, embajadoras, embajadores, representantes de organismos internacionales, de instituciones, fundaciones, asociaciones, de empresas, de compañías, amigas y amigos, bienvenidos a la Casa de América. Quedan apenas 9 días, 8 días y medio quizás, para el inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y para nosotros, para esta institución, es un verdadero privilegio acoger este encuentro que va a tratar las relaciones entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La presidencia del Consejo de la Unión Europea, seguro que estamos todos de acuerdo, es un reto del conjunto de la sociedad española. Es también una oportunidad para seguir destacando, impulsando la presencia y el desempeño de nuestro país, de nuestras administraciones públicas, de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, dentro de la Comunidad Europea, pero también para fomentar y trabajar los avances en cuestiones que son de vital importancia dentro, también fuera de esas fronteras europeas. Transición ecológica, transformación digital, igualdad, políticas migratorias y, por supuesto, las relaciones con América Latina y el Caribe. Estamos en un contexto social y político complejo, sin duda, pero precisamente por ello creemos que es esencial seguir fomentando las relaciones, los lazos que nos unen con el continente americano, fortaleciendo aún más la diversidad, el potencial y la riqueza de la comunidad iberoamericana de la que somos partes. Creemos, ministro, que encuentros como el de hoy nos van a permitir acercarnos aún más a la región latinoamericana y del Caribe, desarrollar aspectos que refuerzan los vínculos sociales entre nuestros países, entre Europa y América, y que nos empujan a seguir trabajando conjuntamente. El momento actual, por supuesto, nos obliga a enfrentarnos a grandes desafíos, tanto en Latinoamérica y el Caribe como en España y Europa. Unos años marcados por la crisis de la COVID-19, su impacto económico, los cambios políticos en ambas regiones, por supuesto, la guerra en Ucrania, el aumento del precio de la energía, los problemas con las cadenas alimenticias, las profundas transformaciones digitales en las que estamos todos inmersos. Todas estas cuestiones serán abordadas de manera especial en esa cumbre Unión Europea-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar dentro de 3-4 semanas, creo. También en otras, como por ejemplo la de ministros de Economía en Santiago de Compostela. Creemos, y seguro que el ministro se referirá a ello, que el papel de España, además de ser clave como presidencia de turno de la Unión Europea, con esa parte de comunidad europea e iberoamericana que comparte nuestro país y nuestra sociedad, es esencial para señalar las prioridades de cada momento en la relación entre ellos. Por ello, y sin más, ministro, como Casa de América, creo que como todos los que estamos aquí, que todos de una forma u otra en nuestras competencias trabajamos por fomentar esa unión entre nuestros continentes, nuestras sociedades, nuestra ciudadanía, es esencial este encuentro. Por ello, ministro, muchísimas gracias por elegir a Casa de América para esta presentación, para este diálogo. Bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, que también va a ser en este segundo semestre la casa de la presidencia de la Unión Europea, especialmente con América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, don José Manuel Álvarez. Buenas tardes, embajadoras,
embajadores, secretaria de Estado, subsecretario, querida Yoconda, querido Enrique, muchísimas gracias por participar en este evento y, sobre todo, querido director de la Casa de América, querido Enrique, te agradezco una vez más que organices este encuentro. Esta es una institución, esta es una casa que es una de las plataformas más valiosas que tenemos en el intercambio entre España y los países de América Latina. Cada día, actores de la cultura, de la política, profesionales de la comunicación, investigadores científicos, miembros de la sociedad civil, y hoy estáis aquí reunidos representantes de empresas con intereses iberoamericanos, representantes de asociaciones de ciudadanos latinoamericanos, se dan cita, nos damos cita, os dais cita aquí, en Casa de América, para estrechar aún más los lazos que nos unen. Y es además una institución emblemática de esta ciudad, de Madrid, que es una capital europea, pero que los madrileños no olvidamos nunca que es también una capital iberoamericana al mismo tiempo. Y Casa de América representa muy bien ese doble alma latinoamericana y europea que tiene España y que tenemos todos los españoles. Y esto no es una expresión, sino que es una realidad y mucho más aquí, en esta ciudad, en Madrid. La comunidad latinoamericana residente en España representa hoy, o representáis hoy, porque aquí hay muchos de esos representantes, el 42% del total de la población nacida fuera de nuestro país. Sois más de 3 millones colombianos, venezolanos, hondureños, ecuatorianos, peruanos, por citar solamente las comunidades de aquellos países más importantes aquí que contribuís junto con nosotros a nuestro bienestar y a nuestro crecimiento. Y ningún ciudadano latinoamericano puede ni debe sentirse extranjero en Madrid, en España y, por supuesto, mucho menos en esta casa que también diriges, Enrique. En algo más de 7 días arranca la presidencia española de la Unión Europea y en unas 3 semanas, más o menos, en menos de 3 semanas, tendrá lugar la cumbre Unión Europea-CELAC, Europa-América Latina. En ambos momentos, en nuestra presidencia y muy especialmente en esa cumbre, buscamos acercar más a Europa, a América Latina y el Caribe, y buscamos que este año 2023 sea el año de América Latina en Europa. Casa América va a albergar actos muy importantes que vamos a celebrar mes a mes aquí en el marco de esa presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Uno de los más importantes se va a hacer precisamente en el marco de la próxima Asamblea Parlamentaria Eurolat. El lema de nuestra presidencia es Europa más cerca de los europeos y también más cerca de ese compromiso que tenemos con su bienestar y su prosperidad, el de todos nuestros ciudadanos, en un momento en que la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales exigen a la Unión dar lo mejor de sí misma como modelo político que mira siempre a avanzar y hacia el futuro. Y este compromiso de una Europa más cercana lo concretamos en 4 ejes de trabajo que vamos a desarrollar a lo largo de toda nuestra presidencia. El primero de ellos es impulsar la reindustrialización de Europa, buscando una mayor competitividad de nuestras empresas y garantizando que la industria europea se consolide a la cabeza de las grandes tendencias del cambio tecnológico. Y para ello necesitamos consolidar un marco que favorezca la innovación y que a su vez redunde en generar empleo de calidad. Y todo ello mientras avanzamos hacia una apertura de la Unión que nos una a nuestros socios, amigos y aliados como es América Latina, reduciendo vulnerabilidades en sectores claves. El segundo eje será el impulso a la transición verde y nuestro compromiso firme en la lucha contra el cambio climático. Esa es una agenda que también compartimos con América Latina. Una transición verde que ha de ser justa, asegurando, por un lado, el reparto de los beneficios entre todos y, por otro, que no afecte a los más vulnerables.
Y un elemento esencial de este objetivo es acelerar el despliegue de las energías renovables como una vía para reducir la dependencia energética que tanto ha costado últimamente a Europa, así como completar la mejora del mercado eléctrico para garantizar unos precios de la electricidad asequibles a todos los ciudadanos, incluso en tiempos de guerra como estamos viviendo en estos momentos. Nuestro tercer eje es una de las grandes señas de identidad de Europa, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de ser y estar en el mundo, y es la Europa social, nuestro modelo social. Vamos a trabajar por lograr una economía social y por fortalecer el estado del bienestar europeo, prestando atención a aquellas prácticas que están dirigidas a erosionarlo. La evasión fiscal, dotar a los estados de unas normas fiscales que permitan conjugar la financiación de políticas sociales con el equilibrio fiscal y defender la igualdad de trato y la inclusión de todos los colectivos, también de aquellos más vulnerables, luchando contra todas las brechas que en los últimos tiempos han aparecido en nuestro modelo social, incluida la del reto demográfico. Y el cuarto eje va a ser el compromiso con la unidad europea, fundamental en estos momentos para que Europa siga avanzando y no retroceda. Nuestra unidad también tiene que ser frente a los grandes desafíos globales e internacionales. Necesitamos, por supuesto, unidad en el apoyo al pueblo ucraniano, unidad en la salvaguardia de un orden internacional que busque la paz y que mantenga reglas previsibles, porque eso es lo que ha permitido las mayores décadas de prosperidad en Europa. Y ello también nos debe de llevar a involucrarnos aún más con nuestros socios prioritarios, especialmente con aquellos que comparten nuestros valores y que, por lo tanto, son nuestros socios naturales, como es definitivamente América Latina. Nuestra presidencia va a buscar impulsar estas prioridades desde la convicción de que la presidencia española de la Unión solo puede ser un proyecto de país, un proyecto de todo el país. Y fieles a esta convicción es como hemos trabajado en todos estos meses que llevamos preparando la presidencia, involucrando a todos los ministerios y todas las administraciones, a las comunidades autónomas, a los entes locales, a las Cortes, a la sociedad civil. En enero del año 2022 se creó el comité organizador para la presidencia, que presido como ministro de Unión Europea, y que ha coordinado la labor de todos los ministerios a nivel político. Y paralelamente hemos venido trabajando con todas las comunidades autónomas, sin importarnos, por supuesto, faltaría más, el signo político de sus gobiernos. Porque si alguna política de Estado tiene que haber, esa es la política europea. Y lo hemos hecho recibiendo sus prioridades y coordinando todos los eventos de la presidencia que se van a hacer en España, incluidos los 22 consejos que se van a celebrar en todas las comunidades autónomas de nuestro país. Queremos llevar a Europa a toda la geografía española y hacerla más cercana a los españoles. Y hemos trabajado codo con todas las fuerzas políticas que han querido colaborar en este ejercicio y por eso hemos impulsado una ponencia para el seguimiento de la presidencia en el seno de la Comisión Mixta de Unión Europea, Congreso y Senado. Paralelamente, y para canalizar directamente las sensibilidades de la sociedad española, hemos sido el primer Estado miembro en crear un foro de la sociedad civil y un grupo de reflexión con expertos en temas europeos. Veo aquí algunas caras que reconozco de ambos foros. Y sus debates van a nutrir nuestro trabajo en cuestiones fundamentales y muy cercanas para nuestros ciudadanos. Y lo mencionaba al inicio, nuestra presidencia será el momento de relanzar las relaciones de la Unión Europea con América Latina, que es de lejos, lo he dicho muchas veces, lo digo muchas veces a mis colegas en la mesa en Bruselas, la región más eurocompatible del planeta, porque compartimos valores, compartimos intereses, compartimos la forma de mirar al mundo. Somos socios naturales unidos por lazos culturales e históricos, con profundos vínculos sociales y económicos y, por supuesto,
No hablo solo de España, hablo de Europa y de América Latina. Somos dos orillas unidas por la defensa de los valores y los principios que nos son comunes. La democracia, el anhelo de paz y la defensa de un orden internacional basado en reglas. En Europa, España evidentemente es un socio privilegiado que ha ejercido siempre como puente entre ambas orillas y como puerta de entrada de América Latina a Europa. Y lo hemos hecho porque se impone de manera natural. En primer lugar, por el elemento humano al que me refería al inicio. Más de 1,5 millones de latinoamericanos residen en nuestro país, un 60% del total de esa población que ha nacido fuera de España y que enriquecen nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro talento. Y en segundo lugar, por el factor económico. No se puede entender la internacionalización de la empresa española, y aquí hay algunos representantes, sin América Latina. Nuestras exportaciones y nuestro stock inversor crecen año a año. Pero sobre todo, en tercer lugar, por la acción diplomática española en la región. Es un activo para ambas regiones y, entre otras cosas, nos permite trasladar mensajes comunes, asegurando un alto nivel de representación en los principales eventos, coordinándonos de manera estrecha con las delegaciones de la Unión Europea y facilitando los intercambios interparlamentarios. No podemos esperar a otras presidencias españolas para poner en el centro algo que para nosotros debe constituir una prioridad estructural también de la diplomacia europea. Porque la Unión Europea es el primer inversor, el primer donante y el tercer socio comercial con América Latina. Porque la región es un socio fundamental para abordar los grandes retos globales, como pueden ser la triple transición socioeconómica, verde y digital, y porque para lograrlo, para trabajar en el mundo con aliados fiables que contribuyan al refuerzo de nuestras capacidades y a la reducción de nuestras vulnerabilidades, que son conjuntas en áreas como la alimentación o la energía, no podemos cerrar los ojos ante América Latina, que representa un 45% de todo el comercio agroalimentario mundial. Europa ha de mirar al otro lado del Atlántico, porque la guerra ha vuelto a Europa y nos ha mostrado la necesidad, o más bien nos ha recordado la necesidad, de converger en la defensa del multilateralismo, de un orden internacional basado en reglas, y juntos, latinoamericanos y caribeños por un lado y europeos por otro, representamos 1/3 de los miembros de las Naciones Unidas, 1/3 de aquellos que defendemos la legalidad internacional. España lleva meses trabajando con este objetivo. Por primera vez, la presidenta von der Leyen se refirió en el discurso sobre el Estado de la Unión a la importancia de las relaciones birregionales, y la Comisión publicó recientemente la comunicación para una nueva agenda Unión Europea, América Latina y Caribe. La cumbre iberoamericana, la pasada cumbre iberoamericana celebrada en Santo Domingo, o la reciente gira latinoamericana de la presidenta de la Comisión, marcan el paso hacia un objetivo claro para España. Queremos que 2023 sea el año de América Latina en Europa. Y por ello, la primera gran cumbre que va a celebrar nuestra presidencia va a ser precisamente la cumbre Unión Europea-CELAC, los días 17 y 18 de julio en Bruselas. Una cumbre que espera desde el año 2015 y que hoy es más necesaria que nunca. La cumbre Europa-América Latina no se plantea como un fin en sí mismo, no la planteamos como un fin en sí mismo, sino como una plataforma política para futuras interacciones, para consolidar un diálogo político de alto nivel institucionalizado y con continuidad más allá de la presidencia española. Queremos consolidar una agenda positiva, dinámica, de futuro, que esté basada en prioridades estratégicas y en intereses comunes, como son en estos momentos la financiación internacional para abordar el cambio climático, la seguridad alimentaria, la conectividad marítima.
Queremos impulsar la cooperación birregional que tenga en cuenta las particularidades de los países de la región, de los países de renta media, tal y como recoge nuestra Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Compartimos también muchos desafíos que solo vamos a poder abordar si lo hacemos de manera conjunta. Y la cumbre es una oportunidad excelente para empezar a hacerlo. El clima, la gestión migratoria, la salud global, las desigualdades, el fortalecimiento de nuestras democracias puestas en cuestión tanto en una región como también en Europa, reforzando nuestras instituciones y nuestras políticas públicas. Se abre ante nosotros esa posibilidad de reforzar y abrir una nueva página en nuestra cooperación que debe ser una verdadera alianza por la que apostemos también movilizando a la inversión privada. Otra de las grandes aspiraciones de nuestra presidencia es avanzar en los acuerdos de asociación con Chile, con México, con Mercosur, con Centroamérica, el acuerdo post-Cotonú, que son esenciales para reforzar la propia credibilidad de Europa en la región. Y España va a poner todo su esfuerzo y todo su empeño en ellos. Estos acuerdos desempeñan un papel clave para fortalecer esa asociación entre la Unión y América Latina y son una plataforma sólida para la consecución de los intereses y las prioridades de ambas regiones. Tenemos que fortalecer la cooperación sectorial en todos los sectores asociados a la triple transición y, de hecho, ese trabajo ya ha comenzado con una reunión en Costa Rica el pasado 4 de este mes sobre transición ecológica, con el lanzamiento de la Alianza Digital en Bogotá el pasado 14 de marzo, o con iniciativas en materia de cohesión social y en otros ámbitos como son la seguridad y la innovación. Y en el ámbito económico vamos a velar porque América Latina se sitúe entre los mayores polos de atracción de la agenda de inversiones de la Unión Europea. Esto va a permitir articular proyectos de inversión público-privados en la región en esas áreas de interés común: la economía verde, la transformación digital, la conectividad, la inversión social. La iniciativa europea Global Gateway, que impulsa la conectividad económica, de infraestructuras, digital, tiene que tener a América Latina también en el centro de su agenda. Y eso no lo puede hacer sin olvidar la dimensión social de la inversión, que es lo que diferencia claramente la inversión de la Unión Europea y de sus empresas de la inversión de otros actores del planeta. Y precisamente la agenda de inversión del Global Gateway va a ser un elemento muy importante de la Cumbre Unión Europea-CELAC. El objetivo es identificar proyectos de inversión estratégicos en la región que puedan apoyar la transición ecológica, la transición digital, una transición justa que haga frente a los retos mundiales, incluidos el cambio climático. España ya ha anunciado una contribución de 9.400 millones de euros y estamos animando y vamos a animar a nuestros socios europeos a contribuir. Y finalmente, si queremos garantizar que nuestras sociedades participen de los beneficios de este partenariado, debemos dedicar una atención especial a las relaciones directas entre las personas. Al final, esas son las relaciones que crean lazos indisolubles. Relaciones entre empresas, relaciones entre actores sociales, relaciones entre instituciones públicas y privadas para alimentar la evolución y la adaptación de nuestra agenda común. Y ahí va a tener lugar los días 13 y 14 de julio un importantísimo foro de la sociedad civil y de las autoridades locales con una jornada especialmente dedicada a la juventud. Tenemos la oportunidad de que Europa siga siendo un socio clave en América Latina y el Caribe, de reposicionar a la Unión Europea en la región y de reposicionar a América Latina en Europa. Y desde luego es una oportunidad que la presidencia española de la Unión Europea aprovechará por el bien de Europa y por el bien de América Latina. Nos queda mucho por hacer, tenemos todo un semestre por delante,
pero contamos con la fortaleza del vínculo entre nuestras dos regiones, entre nuestras sociedades y entre nuestras comunidades empresariales, y contamos con nuestra presidencia como un proyecto de país, de todo el país, en el que todos aunaremos fuerzas para cumplir un objetivo compartido: que Europa y América Latina continúen caminando unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación va a tener lugar este coloquio. Os pedimos que subáis aquí a la tarima a Enrique Ojeda, el director general de Casa América, Yoconda Belli, escritora nicaragüense, Enrique Iglesias, primer secretario general iberoamericano y ex canciller del Uruguay, y Pilar Bernal, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras y periodista. Cuando queráis. Muchas gracias y muchas gracias. Cuando quieras, Pilar, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Decía Borges que todo latinoamericano es un europeo desterrado. Puede que haya quien no esté del todo de acuerdo con las palabras del gran maestro argentino, pero lo cierto es que la hora de ponerle solución a este pequeño destierro que dura 8 largos años, que llevan sin celebrarse estas nutritivas cumbres, reuniones entre la Unión Europea y América Latina, desde luego ha llegado el momento. Faltan pocos días para que trepemos hasta esa cumbre en Bruselas y es el momento de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Lo ha dicho el ministro, de reconocerse y de reconstruir la alianza con los viejos amigos, porque la conexión de hoy es tan importante o mucho más importante entre regiones que entre países. La determinación de Europa, con el impulso inquebrantable de la presidencia española, que se estrena ya en muy pocos días, es clara y son muchos los retos que iremos desgranando en los próximos minutos, pero permítanme que les presente a las personas que nos van a ayudar a poner un poco de luz a esta larga lista de desafíos. Está con nosotros para charlar de esa mirada cruzada entre América Latina y Europa la escritora nicaragüense Yoconda Belli, mujer habitada contra todas las formas de tiranía, una escritora reconocida con muchos premios, el último, el Reina Sofía, como recordaba el director, de poesía iberoamericana, una luchadora por el espíritu de esta región poderosa, de su Centroamérica vital, que ha experimentado últimamente, ahora nos lo contará, ese destierro administrativo y también el abrazo, que puede ser administrativo también cuando la comunidad internacional responde. Algunos países que han contrarrestado esa injusticia de que se le prive de su nacionalidad nicaragüense. Su apellido le regaló un pasaporte italiano, Belli, y es una de las mejores representantes precisamente de esos mundos que se cruzan a ambos lados del Atlántico. El señor Enrique Iglesias, difícil desgranar su extenso y maravilloso currículum, él fue el primer secretario general iberoamericano, titular de esa SEGIP que sigue con tan buena salud. La carrera del señor Iglesias es rica en organizaciones internacionales, en instituciones, desde la ONU al Banco Interamericano y en las más altas esferas de su país.
pues al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Banco Central. Su país, todo el mundo lo sabe, es Uruguay, pero él nació en Asturias, con lo cual tenemos otro representante extraordinario de ese cruce de caminos, de ese cruce de mundos. Y, por supuesto, nuestro anfitrión, Enrique Ojeda, director de esta siempre acogedora Casa de América, que es el espacio de conversación y de encuentro natural, un diplomático con casi 30 años de carrera que ha sido embajador en El Salvador, en Bolivia o en Chile, y también tiene esa estrechísima relación con Guatemala, por ejemplo, y con todo el espacio iberoamericano. Él es un conocedor profundo de cómo los puentes generan la pertenencia absoluta a esas identidades diversas que hoy reivindicamos aquí con todos ustedes. Y les doy la palabra de inmediato hablando de esos primeros retos que afrontan los países de Latinoamérica y el Caribe. Me gustaría empezar con doña Yoconda Belli y que ella de alguna manera pues, nos sintetizara lo que ella considera que son los puntos fundamentales, los retos fundamentales de la región. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Realmente hice unas notas porque es difícil tenerlo todo en la cabeza, pero cuando uno se pone a ver lo que significa América Latina, un área de 20 millones de kilómetros cuadrados, un séptimo de la Tierra, y que habitan 640 millones de personas, o sea, 1 de cada 12 habitantes del planeta habita en América Latina. Y es un territorio que está asolado desde hace mucho tiempo por una gran cantidad de problemas, entre los cuales yo diría que la desigualdad es uno de los más agudos. Por otro lado, tenemos la violencia. Es bien interesante porque en América Latina no ha habido guerras. O sea, mientras Europa estaba en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etc., en América Latina apenas habían unos cuantos enfrentamientos entre países, digamos. Y realmente, pero sin embargo, es una de las regiones más violentas del mundo. Estamos con una situación donde hay, creo que de cada cinco crímenes, en América Latina se asesina 5 veces más que en el resto del mundo. O sea, y esa situación de violencia que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con una serie de factores adicionales a la desigualdad, pero la desigualdad creo que es un factor fundamental, ¿no? El 71% de la riqueza de América Latina la tiene el 10% de la población. Entonces, esa violencia con las drogas, o sea, con haberse convertido esa región en el suministrador de drogas para los Estados Unidos, ha generado también toda una cultura profundamente amoral, contra la ética, que ha causado enormes problemas. Eso por un lado. Por otro lado, también la privatización que se dio durante el periodo neoliberal, a mi manera de ver, generó también una gran cantidad de oportunidades de corrupción y descalabró, digamos, el sistema, el muy incipiente sistema como de algún apoyo institucional para el agua, para la electricidad, etcétera, que existía. Eso diría yo. Bueno, y tenemos el problema del feminismo, del femicidio, que es también una de las regiones más violentas para las mujeres en el mundo. Y sin embargo, tenemos un gran patrimonio y riqueza cultural. O sea, América Latina es una potencia cultural y es un lugar
con esperanza y donde tenemos como Sísifo que estar subiendo la piedra para que se nos caiga una y otra vez, pero la seguimos subiendo. Don Enrique. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Enrique. Y ante todo, quería decir y reiterar algo que se mencionó. Lo que ha significado la creación de esta casa para las relaciones y el conocimiento entre Iberoamérica y España. Yo estuve en la inauguración de esta casa, creo que no hay más nadie aquí que haya estado, por casualidad, o quizá haya alguien, pero estuve en la creación de esta casa. Nunca hubo en aquel momento la capacidad de imaginar lo que habría de ser. Era una institución que iba a ayudar, iba a cooperar, pero que se hubiera convertido en el canal riquísimo de comunicación de nuestra gente, de nuestros líderes, de nuestros políticos, de nuestros sociólogos, de los pintores, es decir, y que fuera de alguna manera el símbolo de América Latina y la puerta abierta hacia el conocimiento de la región, es algo que hay que realmente agradecerle, y en la figura del director me estaba reconocerlo en este momento. Gioconda puso el acento fundamental en la América Latina que tenemos. Y Enrique dijo al inicio una cosa que me parece importante. El mundo que tenemos es un mundo confuso y peligroso. Confuso y peligroso. Yo creo que los 75 años que quedan atrás, la llamada Pax Americana, yo creo que han sido los años más constructivos de la historia de la humanidad, parece una cosa, pero es así, porque de alguna forma se transformó el mundo, se creó un organismo internacional, hubo avance tecnológico espectacular en todos los campos, y la humanidad, que tenía 40% de pobres, bajó al 10%, son muchos, porque la población se multiplicó por 3 en 75 años. Es decir, cuando uno mira todo ese conjunto, tiene que reconocer que esa humanidad en esos 75 años hizo realmente el milagro de un cambio espectacular. Pero ese cambio está en peligro. Y está en peligro porque junto con las fuerzas que nos impulsan adelante, tenemos fuerzas peligrosas, todo el avance sin límites de la tecnología, los problemas de los desencuentros políticos entre los distintos sistemas, los problemas del agotamiento de los recursos naturales, el clima. Son todos desafíos que de alguna manera están sacudiendo esa capacidad que hemos hecho de trabajar juntos y elaborar juntos, y es un poco a eso hay que referirse hacia el futuro. Yo creo que la importancia que tiene la vinculación entre Iberoamérica y el Caribe y la Unión Europea, y descubrir los puntos que hay de comunión y de conexión para trabajar por un mundo mejor para todos, yo creo que es una de las grandes tareas que está por delante. A mí me gustó mucho lo que dijo el canciller de los objetivos que se propone España. Yo creo que es importante volver al tema, es un mundo peligroso, es un mundo, los desbordes de la tecnología, las confrontaciones políticas, el surgimiento de nuevos liderazgos en el mundo, todo esto genera una situación confusa y ciertamente desafía en primer lugar al diálogo político, desafía la educación. Ojalá que de esta reunión que va a haber en Bruselas dentro de 15 días tengamos un gran apoyo a la educación y la difusión de la cultura en nuestros países. Ojalá que tuviéramos un Erasmus iberoamericano que nos permitiera formar a la gente y de alguna manera tener oportunidades de alimentarse de los grandes centros con que dispone Europa para educar y para formar a sus generaciones. Yo creo que en lo que tiene que ver con América Latina, es un continente que concurre a ese diálogo mundial con un montón de activos. Nosotros tenemos el 30% de los recursos hídricos del mundo, el continente más rico en agua potable, en recursos naturales como selva y todo lo que significa hoy los recursos minerales, es decir, que de alguna forma somos la gran reserva alimentaria. La región concurre con su 8% de población a una capacidad de alimentar y producir riqueza en el mundo muy grande, por tanto tenemos títulos para ello y tenemos una vocación democrática que a veces se compromete en distintos rincones, pero que existe como una gran mayoría, que es un poco la gran fuerza que tenemos por delante. A mí me parece que en este momento repensar un poco esa relación de América Latina y su conexión con los intereses de Europa es fundamental. Seguramente en Bruselas no se van a resolver todos los temas que tenemos pendientes y todas las aspiraciones de un lado y de otro,
Pero lo importante es que el diálogo se mantenga, no puede ser que estemos 8 años sin poder hablar. Y eso es para mí lo más significativo. Van a quedar problemas pendientes, pero se inició un proceso de diálogo que hay que alimentarlo y donde América Latina, Iberoamérica, el Caribe y los países europeos pueden significar una contribución muy importante a recomponer el diálogo mundial en los próximos décadas, que va a ser ciertamente el gran desafío de la humanidad. Muchas gracias. Director, el diálogo se restablece, está la desigualdad, está el cambio climático, está la revolución tecnológica. ¿Cuáles son los temas prioritarios que tienen que estar en esa mesa de diálogo? Bueno, buenas tardes y de nuevo agradecerles a todos su presencia aquí, que estén desafiando el calor de esta tarde madrileña. Encantado de compartir con ustedes. Yo, para responder a esa pregunta, empezaría quizás por la referencia que ha hecho don Enrique Iglesias a esta casa, y no tanto por hablar de nosotros mismos, sino por pensar cómo era la relación entre España y Europa y esa América Latina en el año 92. El ministro ha hecho referencia a los millones de latinoamericanos que viven en España, por no hablar de los muchos más que viven en Europa. En el 92 había un 1,4% de población extranjera en España, en su conjunto. La mayoría de ellos eran europeos, por otra parte. Por supuesto, no había internet. Con muchos de los países latinoamericanos no había vuelo directo, había que hacer conexiones larguísimas. No había esa conexión, esa conectividad de la ciudadanía, de las sociedades civiles que hay hoy en día. El ministro ha hecho referencia a esa cumbre de la sociedad civil que va a preceder a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC. Yo creo que en el 92 ni se hubiera planteado esa cumbre de la sociedad civil. Entonces, decía Enrique Iglesias que no podemos permitirnos 8 años más de paréntesis de diálogo. Entre otras cosas, no podemos permitírnoslo, creo, porque nuestra ciudadanía, nuestras sociedades civiles, nuestras empresas siguen hablando, dialogando, interactuando. Aún más énfasis tenemos que poner las administraciones públicas, cada una dentro de nuestra competencia, en ayudar, animar, acompañar ese diálogo que ya está ocurriendo, nos guste o no nos guste. Creo que has dicho esas temáticas que son fundamentales. Un tema también, y creo que Yoconda Belli y su presencia pueden ilustrar muy bien esa temática. El ministro también hacía referencia a la dimensión social de la inversión europea frente a otras inversiones que pueda haber otros actores. Y yo creo, y espero que Yoconda luego lo mencione, porque ella es quien debe decirlo, pero creo que Europa en general y todos los estados europeos en particular que estamos presentes en América Latina, desde luego España, pero he visto aquí algunos embajadores y embajadoras de países europeos que saben que eso es así. No solo Europa y sus países representan esa conectividad de ciudadanía, de sociedades, esas empresas, esas compañías, ese fútbol europeo que se sigue. También somos siempre, creo, firmes defensores de la democracia, del Estado de Derecho, de la libertad de prensa. Creo que eso es fundamental en muchos sitios de América Latina. Y creo que Yoconda puede decir mucho al respecto. Creo, por lo tanto, que es fundamental que tengamos ese diálogo, porque para nosotros también, para España, para Europa, es fundamental que se apuntale definitivamente en América Latina y en Europa la democracia, la defensa de la libertad de expresión, de comunicación. Economía, pero también ideología, y antes mencionaba don Enrique Iglesias algunos tropiezos, ¿no?, de la institucionalidad democrática en América Latina. ¿Son los cambios políticos una oportunidad para mejorar la calidad democrática de los sistemas? Yo creo que son los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Y en ese sentido lo importante es apuntar a que se fortalezcan esos partidos, que sean representativos de la opinión pública y que sean de alguna manera los que inspiran los valores fundamentales que hay que mantener para tener una democracia en nuestros países. Mi país ciertamente tiene partidos políticos que nacieron en el año 1836 y ahí están. Hay otros partidos también, pero el 50% de la representación está con partidos que nacieron hace casi 200 años. Eso para nosotros es un gran activo.
porque de alguna forma se identificaron con el país, lo están construyendo con sus ideas, hay discrepancias como tienen que ser, pero en el fondo lo importante es mantener partidos políticos sólidos y en buena medida yo diría que muchas de las crisis que hemos tenido nosotros en el pasado ha sido por la falla de los partidos políticos, fundamentalmente, que están detrás de la institucionalidad. Gioconda, una escritora que tiene entre uno de sus títulos más míticos y maravillosos, ¿no? El país bajo mi piel, ¿cómo digiere lo que ha tenido que vivir en los últimos meses? Bueno, quería decir que precisamente me oí yo hablando al principio y se oía muy pesimista todo lo que decía. Pero realmente, bueno, he tenido una experiencia últimamente que me hace cuestionar las posibilidades de salir de estos grandes problemas. O sea, Nicaragua, por ejemplo, que hicimos una revolución que costó muchísimas vidas, que fue una épica que cautivó la imaginación de Europa, de España. Tuvimos muchísima gente que fue a ayudar, un periodo de solidaridad, de energía fantástica. Derrocamos una dictadura de 45 años y de repente, después de 16 años de gobiernos que estaban empezando a crear una institucionalidad democrática, llega Daniel Ortega de regreso al poder ya después de haber experimentado en ese tiempo una transformación que tuvo que ver con la desintegración del Frente Sandinista y con la usurpación de esa revolución para su propio fin, y llega y empieza a crear una situación que no nos habíamos imaginado jamás. Yo estuve en el exilio durante la dictadura somocista, ahora me encuentro otra vez en el exilio, me ha quitado mi nacionalidad, a mi hermano, mi hijo y a mí, y a 94 personas más, y a 200, somos 300 y pico ya, metiendo los presos políticos que fueron liberados, que hace poquito los confiscaron a todos también. O sea, es una avalancha de barbaridades las que están pasando en Nicaragua, las 300 y pico de personas que fueron asesinadas durante la rebelión de 2018, la guerra contra la Iglesia Católica inexplicable que está siendo acusada de terrorista, el obispo más popular de Nicaragua lo tienen en la cárcel. Entonces, y sin embargo, te voy a decir, y Enrique tiene toda la razón, que la ayuda y la presencia de Europa nos ha ayudado enormemente. O sea, el apoyo de Europa y de España en particular a la difusión de lo que está pasando. En el Parlamento Europeo se han debatido muchísimas veces la situación de Nicaragua, y se han tomado medidas importantes para sanciones, etcétera, que no parecen haber tenido mucho efecto, pero de todas maneras, en términos éticos y en términos políticos, han sido posiciones muy importantes. También yo siento que ha habido un acercamiento, a veces la tristeza y el dolor y los problemas acercan a la gente. Y creo que pues yo a la Casa de América la amo con toda mi alma. Y hemos tenido un enorme abrazo en España, ¿no? Los nicaragüenses en particular nos han dado la nacionalidad, o sea, han hecho cosas extraordinarias para una situación extraordinaria, pero que también, oyendo al ministro, la idea de que España vaya a liderar la Unión Europea y que tenga esa posición y que tenga esa visión de creer en América Latina, porque yo sí creo que estamos cada vez más cerca. Yo me voy a abstener de Nicaragua, pero sí pienso que en todos los otros países hay enormes cambios y que Europa va a jugar un papel muy importante.
Ahora, lo que está pasando en Centroamérica es también bien preocupante, porque Nicaragua está siendo como el mal ejemplo, ¿no? Y ahí está ahora Bukele, está Xiomara Castro, lo de Guatemala es tremendo, que es contra la libertad de expresión. Bueno, y usted lo sabe muy bien, Pilar, por sus Reporteros Sin Fronteras. O sea, pero yo creo que tenemos unos retos enormes, pero también los retos creo que traen soluciones y propuestas muy creativas. Creo que tenemos que salir de una crisis de imaginación que sí me parece que ha existido. Y yo sí, Pilar, si puedo directamente engarzar, se ha referido Yoconda al Parlamento Europeo y creo que esa referencia nos lleva también a reflexionar sobre un desafío que tenemos en Europa. Para ese Parlamento Europeo, representante de la ciudadanía, de los pueblos, de todos los países miembros de la Unión Europea. Como el otro día decía el alto representante de la Unión Europea en un almuerzo que tuvo lugar aquí en Madrid hace un par de semanas, uno de los retos que tenemos es que el conjunto de la Unión Europea tome conciencia de la importancia de las relaciones con América Latina. El alto representante se refería a esta idea que puede haber en algunos círculos. Sí, es un tema importante, pero que lo lleven los que saben del tema, decía él literalmente, ¿no? Pues España, Portugal, Francia, Italia. Bueno, creo que es tan importante en esta presidencia española que seamos capaces de transmitir a nuestros socios que es un tema clave para todos, no solamente para unos países que puedan tener unos vínculos históricos, ciudadanos, económicos, de inversiones, sino para el conjunto de la Unión Europea, ¿no? España es una y otra vez de la primera parada de Latinoamérica para quienes se refugian de la persecución de los derechos humanos y también ese puente indestructible que vivimos con este idioma maravilloso que compartimos, creando espacios de conocimiento y de comprensión, la cercanía cultural, la económica, la lingüística. Y la puramente humana nos recuerda pues, que ese poder suave aquí ya se practicaba, ¿no? Desde el año 92, antes de que se formulara el concepto. Hay muchos retos por delante, lo acaba de explicar el director, para convencer a Europa de lo importante que es América, no solo para España, sino para Europa, y de lo importante que es Europa para América. Y quería plantearles un tema difícil, la ratificación del acuerdo de Mercosur. ¿Habrá una respuesta en esta presidencia europea después de esos 23 años de pelea? Una lástima que se no le hiciera al ministro esa pregunta que Ya, es que se me ha escapado. Nosotros pensamos buenos deseos, que así sea. Yo creo que es hora, después de 20 años, de estar en esto. Pero, en fin, en todo caso, lo importante es que hay que sentarse en la mesa. Eso es muy importante. Y no levantarse sin fijar la próxima reunión. Eso es lo importante. Tenemos aquí al embajador de Brasil, al subsecretario de Exteriores, quizás ellos puedan. Pero bueno, el presidente Lula, ¿no?, que estuvo aquí en España, y en concreto en Casa de América, hace ahora un mes, 5 semanas, se refirió también él a la importancia que le da desde su lado a la conclusión de ese acuerdo. Bueno, creo que todos somos conscientes de que hay dificultades de un lado y de otro. Ojalá, ¿no? Ojalá se dé, pero como dice don Enrique, pues quizás el ministro o un representante de Exteriores debería responder. Todo el mundo habla de encontrar espacios equilibrados, de alcanzar acuerdos equilibrados en los que se respeten las sensibilidades y las necesidades de ambas partes. ¿Cómo se puede conjugar eso en un mundo tan peligroso, como decía don Enrique Iglesias, tan confuso, tan complejo como el que vivimos? Bueno, lo importante es que hay instituciones que han sido creadas. El mundo no parte de cero. Ya hay una experiencia de 80 años de funcionamiento de un sistema internacional donde se puede actuar, se puede negociar y se puede intervenir.
Ahí tenemos los bancos de desarrollo que se han creado, que están para servirnos. Tenemos instituciones de cooperación como la CEGIP, como la OAI, como todos los organismos internacionales. Es decir, ya hay una estructura institucional donde, puesto en marcha una política de cooperación activa, pues van a estar disponibles para poder actuar. No estamos carentes de base institucional. Lo que estamos carentes es de iniciativas apoyadas efectivamente. Y es a eso que hay que apuntar. Y es a eso que importa la reunión del próximo mes. Yoconda. Yo creo que es bien importante la presencia de Europa porque estamos viendo un mundo que se está, donde se están creando polos diferentes. Y, por ejemplo, hay que preocuparse por la presencia de China, Irán. O sea, ha habido una entrada de Rusia, de China, de Irán en Nicaragua, por supuesto, pero en otros países también, que uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a ser este mundo? Como estamos hablando todos, es un mundo que no sabemos cómo se va a organizar, que está al borde y ha estado al borde de muchas de reformas, todo lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con Trump y toda la pérdida de liderazgo que los Estados Unidos tenían un liderazgo que de alguna manera balanceaba algo y ese liderazgo yo pienso personalmente que se ha perdido, no totalmente y puede ser que lo recuperen y están queriendo recuperarlo haciendo alianzas con Asia, con África, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta estos factores, ¿no? Que estamos hablando que van a cambiar el panorama de América Latina y porque América Latina tiene la cantidad de gente que tiene la vinculación con España, o sea, el español, 9 de cada personas que hablan español están en América Latina, entonces de cada 10 personas. Entonces yo creo que por eso este planteamiento de la presencia de España y de que se estimule el acercamiento de Europa con América Latina es fundamental. No sé exactamente cómo hacerlo y cómo se trata, por ejemplo, no sé, con países donde se están asentando regímenes autoritarios, dictatoriales, violatorios de los derechos humanos, o sea, cómo se maneja eso a nivel de esta buena voluntad de acercarse, de estimular el desarrollo, porque al final de cuentas lo que pasa es que muchas veces se estimula el desarrollo, pero los que acaban desarrollándose son los dictadores, que acaban desarrollando sus programas, etcétera. Entonces, a mí me preocupa sinceramente la situación en que estamos en América Latina. Le veo grandes posibilidades, pero también le veo enormes problemas que no sé éticamente cómo se van a resolver. O sea, ¿cómo apoyamos que Nicaragua, por ejemplo, va a tener una gran ayuda de la Unión Europea cuando está teniendo esa dictadura o Bukele o qué sé yo? ¿Cómo se maneja eso? Eso le tendría que preguntar al ministro también. Volviendo al tema Unión Europea-Mercosur, y aunque obviamente no tengo mucho que decir sobre cómo van las negociaciones, pero sí creo que es cierto que debemos darnos cuenta o tomar nota en ese caso concreto o en otros similares de que hay unos ciertos sectores de la población que más allá de resistencias nacionalistas, de proteccionismo económico, se sienten dejados, no tenidos en cuenta. En ese y en otros ámbitos, sea en la transformación digital, la transformación verde, ¿no? Entonces eso creo que es importante que las autoridades sepamos, las administraciones públicas sepamos hacer esa socialización de escuchar esas reclamaciones o esas preocupaciones legítimas que pueden tener estos sectores y tenerlas en cuenta, ¿no? Porque si no, estamos alimentando esos nacionalismos que se oponen a todo lo de fuera, sea un multilateralismo o acuerdos entre países. Lo he vivido, por ejemplo, en mi último destino en el exterior, en Chile, cómo podía haber de algunos sectores esa resistencia frente a un acuerdo con la Unión Europea porque a lo mejor se sentían un poco dejados fuera, ¿no?
¿Está siendo capaz la Unión Europea de mirar como iguales al bloque América Latina a la hora de negociar? La visita de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, hace unos días fue muy clara diciendo lo que Europa necesita de América Latina, ¿no? Muy transparente, y recordaba el ministro esas inversiones, ese primer socio inversor que es Europa para América Latina, en inversiones que son productivas, que no son especulativas, que es también un detalle importante. La inversión ciertamente es el canal que permite vitalizar la economía, pero está también la formación de los recursos humanos, el tema de la sanidad, el tema de la preservación del clima. Son todas dimensiones que, puestos en una mesa, son parte de un debate y de un avance en las negociaciones. Yo tengo la impresión que ese es el espíritu que hoy prevalece de parte de Europa y de parte de América Latina, es decir, el espíritu con que ambos concurren es ese. Ahora, yo vuelvo a repetir, los temas no son fáciles, no han sido nunca fáciles, tampoco lo son ahora, pero lo que es importante es seguir tratándolos de encontrar soluciones. Y cuando se levanta la mesa, cuando llegó la fecha de la nueva reunión. Entonces, ahí estamos en un proceso de negociador que va a llevar su tiempo, y la buena voluntad, que hoy está estimulada por el hecho que ese mundo, en cambio, necesita que comunidades que tienen afinidades políticas, económicas, culturales, incluso de forma de ver el mundo, religiosas, que han actuado activamente ante un mundo que está cambiando. Incluso, yo diría, en algunos aspectos el cambio que tenemos por delante son cambios civilizatorios. Es decir, de alguna forma el mundo occidental y judeo-cristiano tuvo una presencia muy importante en la construcción del orden que hay hoy en el mundo, aceptado por... Pero ahora aparecen nuevas civilizaciones. En cierta manera, estamos hablando de China, son 4.000 años de historia, lo mismo que están apareciendo, y lo mismo la India. Es decir, tenemos movimientos civilizatorios que hacen la cosa desafiante, pero también muy a la altura de los grandes problemas del mundo, que están, como es el clima. De manera que, de alguna manera, vuelvo a repetir, el diálogo es lo que debe prevalecer, y la voluntad de encontrar soluciones, y el tiempo lo va a decir si esto madura o no. ¿Qué tiene Europa que no tenga China? Bueno, Europa tiene un desarrollo, hay muchas cosas que tienen ambos los dos de la misma forma. Comienza por ser un inversionista muy importante en América Latina, mucho más que lo que es China, por ejemplo. Hoy Europa es el gran inversionista como Estados Unidos, por ejemplo. De manera que todos tenemos activos para poner arriba de la mesa, algunos más, otros menos, pero en esa diversidad está la riqueza del mundo. No somos todos iguales, ¿no? No somos todos iguales, y todos miramos también, en Europa también miramos al Pacífico y a China, por supuesto. Una cultura milenaria y con esa potencia económica. Pero es verdad que tenemos un sistema en Europa diferente, y antes me refería también a ese intangible que tiene Europa, que tiene que trabajarlo, que no tenemos que darlo por hecho, pero desde esa historia en común, esa lengua en común, o esas lenguas en común que tenemos con el continente americano, a la relación entre nuestras sociedades en el sentido más amplio, eso es un activo que lo tenemos como continente, particularmente España, Portugal, el Reino Unido, el conjunto del continente, y ahí lo tenemos. Tú hacías referencia al poder blando antes, no sé si se puede definir todo ello como poder blando, pero todo eso es Europa también, se pueda cuantificar o no. Y todo eso es Europa para América también, sobre todo si lo conversamos de igual a igual, de tú a tú, sin ninguna postura de dar lecciones o de ser un poco neocoloniales, como me decía un embajador ahora en un mensaje de WhatsApp, que es un poco a veces el peligro que hay en esas sociedades también, ¿no? Ante una situación como la que vive Europa en la actualidad, con la complejidad máxima, con la invasión rusa de Ucrania, ¿cómo creen que se podría abordar este asunto, donde hay también divergencia de opiniones en el seno de los países de América Latina? ¿Puede ser una oportunidad esa pluralidad de visiones, o es necesariamente un obstáculo? Yo no sé si el tema como tal está en el debate, parece que ese no es un tema que esté en la agenda ahora, pero el hecho de que estén juntos los jefes de Estado y se comuniquen y hablen, cada uno con su punto de vista, esto ya es
Es una forma civilizada de abordar las discrepancias. Hay diferencias, sí, y va a seguir habiendo. Pero el problema es convivir y aprender a convivir. Ese es el tema fundamental. Lo hemos hecho en estos últimos años en muchos casos. Tenemos que hacerlo para el futuro. Pero es muy difícil a priori darle una solución al tema. Don Enrique, usted es el hombre, porque No. el que ha tenido más oportunidad de hacer ese tipo de negociaciones, porque realmente es un arte que no todo el mundo tiene. O sea, que yo siento que cada vez hace más falta, ¿no? Que ese tipo de personas que tienen esa capacidad de negociar, nos estamos volviendo también como muy defensivos, ¿no? Esa es lo que estabas mencionando, Enrique, eso de que son neocoloniales, que hay discursos que están volviendo, que ya el pasado es importante, pero no podés aferrarte al pasado y tenés que darte cuenta que estás en otro mundo, que estás en un mundo global, con las comunicaciones, y muchas veces la gente usa esos argumentos, los políticos sobre todo, para lograr dominar un discurso o lograr dominar una forma de hacer política, ¿no? El caso de Nicaragua, por ejemplo, de Daniel Ortega tratando de revivir el fantasma del imperialismo, que los Estados Unidos no se han metido con América Latina por un buen rato, ¿no? Y con Nicaragua estaban muy amistosamente relacionados hasta 2018, cuando empezaron a asesinar estudiantes. Entonces, realmente, pero hay esa actitud, muchas veces no responde más que a intereses políticos y de crear enemigos, que es muy importante para los sistemas autoritarios, tienen que crear un enemigo con el que enfrentarse. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven la posición geoestratégica de la región en el mundo? Cuando usted dice geoestratégica, ¿a qué se refiere frente a los grandes temas? Frente a las grandes regiones, frente a los grandes posicionamientos geopolíticos. Bueno, nosotros, América Latina está unido muy estrechamente con Estados Unidos y Canadá y con Europa, han sido sus grandes fuentes. Pero hoy en día China, por ejemplo, es un país muy importante, especialmente en todos los países atlánticos y también en el Pacífico. Y porque necesitan alimentos, recursos naturales, y América Latina los tiene. Nosotros creemos en el comercio abierto, que sea una forma democrática de administrar el comercio internacional. Por eso que de alguna forma apoyamos, en el caso de Uruguay particularmente, apoyó mucho la creación de la Organización Mundial de Comercio. La Ronda Uruguay dio lugar a la creación de una institución muy importante que es la que permite facilitar el comercio que se haga sobre bases libres y competitivas y no simplemente orientado políticamente, que tenga un contenido económico claro. Eso hay que defenderlo. Yo creo que el mundo en los últimos 75 años hizo una construcción de un bagaje institucional que nos cuesta reconocerlo, pero cuando lo miramos en perspectiva, en el 1945 no teníamos nada. Y hoy tenemos todo un sistema internacional que ha regulado todo, porque la verdad que está todo de alguna forma. Bueno, ese mismo espíritu debe prevalecer hacia el futuro, con nuevas potencias, con nuevos poderes económicos que tendrán que incorporarse. Habrá que ajustar las reglas, pero tenemos que tener reglas claras para que el mundo funcione de acuerdo con esas reglas. Y eso es lo que es el precio que exige la paz en el mundo. Esa es mi opinión. Y creo que los vínculos culturales son importantísimos. Por eso la Casa de América ha sido importantísima en ese acercamiento, por ejemplo, de América Latina con España, ha sido fundamental. Y creo que todas las cosas que suceden al nivel de la cultura sí están permeando y creando espacios de diálogo entre los intelectuales de diferentes países, que entonces transmiten otro tipo de pensamiento, ¿no? Yo creo que eso no hay que perderlo de vista. La importancia de la cultura es enorme porque de alguna manera la ideología y la discusión del futuro toma otra dimensión, ¿no? Porque ya estás hablando de un poco del humanismo, ¿no? Cómo conservamos el humanismo en medio de todo este revuelo, en medio de todas estas injusticias, pero creo que no podemos perder de vista que hay
vocación del ser humano, ¿no? Por el progreso, por la democracia, por la libertad, y que cómo estimulamos eso, ¿no? Y creo que en términos de la cultura, ese es un valor importantísimo, que Casa de América tiene un gran papel en este país, y bueno, y nosotros los escritores, los intelectuales, los poetas, creo que estamos bastante conscientes, pero necesitamos espacios, y eso es lo que estoy viendo yo, que cada vez hay más espacios. O sea, que hay más conciencia, y en Europa hay mucha conciencia, de la necesidad de abrir esos espacios, de crear esas convergencias de personas. Y yo tengo esperanza, creo que por ahí es una manera de ir transformando, y la educación, por supuesto, sin educación estamos mal, la educación es fundamental. Y el contacto de las juventudes. ¿Cuánto aportó a lo que es Europa hoy unida la vinculación entre los jóvenes? Sí. ¿Cuánto significó el conocimiento de los jóvenes, conocer todos los demás países y fortalecer lo que la Europa unida? Yo por eso digo, cuando miramos al futuro en medidas, hay una lista de las cosas que hay que hacer, de vincular a las juventudes para que conozcan el mundo y lo que es el mundo y sus problemas, y nos conozcamos, eso es importantísimo. Ojalá, como dije antes, que podamos tener un Erasmus de Europa y América Latina para poder conocer mejor, y que sean las juventudes las que forman los grandes caminos que van a llevar al diálogo y a la construcción. Eso sería, ojalá. Es una idea. Director. Bueno, sí, eso que acaba de decir Enrique, y antes, Yoconda, tú te referías también a esa idea de la cultura común. Y en el caso de España y Portugal, eso lo tenemos ganado ya previamente con América, ¿no? Siempre se cita mucho esta frase de Jean Monnet en relación a la integración europea y a la entonces Comunidad Económica Europea, de que si hubiera podido empezar de forma diferente lo habría hecho a través de la cultura, en lugar del carbón y del acero. Bueno, nosotros ya tenemos eso ganado previamente, con lo cual el primer paso ya lo hemos dado. Ahora estamos en esos siguientes pasos, que también una parte previa es la propia integración latinoamericana, que todos esperamos y todos ansiamos y apoyamos. Acaba de tener lugar la cumbre de jefes de Estado sudamericanos ahora en Brasil, recientemente. Bueno, igual don Enrique sabe mucho más que cualquiera de nosotros de lo que ha avanzado o dejado de avanzar la integración latinoamericana, pero creo que es fundamental para la relación con Europa y todavía más importante para los propios latinoamericanos. Yo siempre recuerdo cuando se produce la salida de Inglaterra de la Unión Europea, ¿quiénes fueron los que estuvieron más en contra? Los jóvenes. Sí. Por algo será, habían conocido Europa, se habían vinculado, forman parte de Europa. Yo por eso digo que invertir en la juventud es invertir en el futuro y en el diálogo del futuro. Y eso es una de las cosas que ojalá que esté presente en esta mesita que va a haber en Bruselas dentro de 2 semanas. Hemos hablado de economía, hemos hablado de ideología, hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado del futuro y hemos hablado de migraciones, de derechos humanos, de lo humano, que al final es lo que tiene la capacidad de movilizar, de vincular y de generar grandes espacios. Gracias a nuestros 3 invitados, gracias a todos ustedes por estar aquí. Decía Borges, y termino con él, que América Latina no existe como entidad global. Permitámonos llevarle la contraria para añadir que existe un territorio común entre América Latina, comparada en España, listo para echar a andar. Gracias a todos ustedes y mucha suerte a la Presidencia Europea. Gracias, Pilar.